¿Cómo obtener la nacionalidad española por residencia en el año 2024? En este vídeo te voy a explicar todo lo que necesitas saber, desde las causas de adquisición de la nacionalidad hasta los documentos que tienes que presentar. Y si te quedas hasta el final, te voy a dar unos regalos que te pueden servir a la hora de hacer tu solicitud de nacionalidad. ¡Empecemos! ¿Cuáles son las causas de adquisición de la nacionalidad española? Por un lado tenemos las causas originarias y por otro lado tenemos las causas derivativas. Las causas originarias serán en aquellos casos en los que un menor nazca de padre o madre español o de padres extranjeros si al menos uno de ellos ha nacido en España, ambos carecen de nacionalidad o se desconoce la filiación del menor. Por otra parte, hablamos de causas derivativas como aquellas causas que son sobrevenidas. En este sentido vemos, por ejemplo, la nacionalidad por opción, por carta de naturaleza y la que nos interesa a los efectos de este vídeo, que es la nacionalidad por residencia. ¿En qué consiste la nacionalidad por residencia? La nacionalidad por residencia lo que exige es un tiempo de residencia legal y continuada en territorio español. Esto quiere decir que hay determinados plazos, como por ejemplo el de la estancia por estudio, que no computan a los efectos de la nacionalidad por residencia. ¿Y cuáles son los plazos exigidos para la nacionalidad por residencia? 10 años es el plazo general. 5 para aquellas personas que hayan obtenido la condición de refugiado o refugiada. 2 años para determinados países como los países iberoamericanos, Portugal o sefardíes. No obstante, en la descripción de este vídeo te voy a dejar un descargable con todos los países. Y en tan solo un año, algunas personas como aquellas que no hayan ejercitado su facultad de optar o lleven casados con un español o una española al menos un año. Con carácter general tendrás que presentar el modelo normalizado, la tarjeta de identidad de extranjero, también el certificado de nacimiento de tu país de origen, debidamente legalizado y apostillado, los antecedentes penales también de tu país y también los de España, el abono de la tasa que ahora mismo en 2024 cuesta 104,50 y también tendrás que presentar los diplomas de haber superado la prueba de conocimiento y, en su caso, la prueba de idioma. No obstante, hay algunos supuestos especiales, como en el caso de que la presentes por estar casado con un español o una española, donde tendrás que presentar también el certificado de matrimonio. ¿Cuánto tarda la administración en resolver tu solicitud? El plazo máximo para resolver la solicitud es de un año. No obstante, la realidad es que hay solicitudes que se están resolviendo en menos tiempo y otras que en más. Pero ¿qué puedes hacer en aquellos casos en los que se supere un año? Cuando se supere el año puedes presentar lo que se llama el recurso contencioso administrativo. No obstante, hay casos en los que interesa esperar unos meses más y no desembolsar un gasto adicional, en este caso en un abogado que te presente el recurso. ¿Puedes hacer la solicitud de forma telemática? En efecto, la solicitud la puedes hacer de forma telemática e incluso con un representante legal, que te aconsejo que sea un abogado con experiencia y especializado en la materia, que revise tu documentación y te acompañe en todo el proceso. Si quieres que seamos nosotros, te dejo el teléfono en la descripción y estaremos encantados de ayudar. Y para terminar, el regalo prometido. Te voy a dar 2 consejos que pueden marcar la diferencia entre tu solicitud y los de una persona que no los conozca. El primero de ellos es que no te limites a presentar solamente los documentos que te he comentado, sino que presentes también justificantes de tu arraigo, como puede ser la realización de cursos, másteres o estudios en territorio español y también, si estás trabajando, el contrato de trabajo, entre otros documentos que te sirvan para acreditar ese arraigo. Por otra parte, y un truco que empleamos aquí en Interlegal, es no solicitar los documentos en el país de origen, en su caso el certificado de nacimiento o los antecedentes penales, hasta que al menos tengas la cita para realizar el examen Cervantes. Y llegamos al final de este vídeo. Si te ha gustado, síguenos, activa la campanita y no te pierdas nada. Te iremos actualizando semana a semana e informando de todas las novedades en materia de extranjería.